En este video les presento los movimientos caída libre y lanzamiento vertical. Estos dos movimientos, caída libre y lanzamiento vertical, son excelentes ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme, MRU, acelerado en el caso del movimiento caída libre y desacelerado o retardado en el caso del movimiento lanzamiento vertical. Haciendo la observación que no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Ahora, se considera un cuerpo en movimiento como un cuerpo libre, no tener en cuenta las fuerzas externas que actúan sobre dicho cuerpo. O sea, en estos dos movimientos, caída libre y lanzamiento vertical, no se tiene en cuenta las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo, como puede ser el peso, la resistencia del aire, la fricción, por ejemplo. Del resumen de fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vista anteriormente, este cuadro ya lo vimos, donde la aceleración A constante, la velocidad, o sea, velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo, posición X igual a X sub 0, o sea, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Si se toma X sub 0, o sea, la posición inicial igual a 0, entonces se desprende que X es igual la posición final, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Combinando la fórmula 3 y 3.1 se tiene que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces aceleración por posición. ¿Para qué? Porque en estas fórmulas son similares a la que vamos a utilizar en caída libre y lanzamiento vertical. Veamos. Basta tener en cuenta que la aceleración es la aceleración de la gravedad, simbolizada por la letra G minúscula. Es aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Y su dirección está dirigida hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, se tiene que el vector gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. O G sin vector es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado de magnitud y dirigida hacia abajo. Esta flecha indica que el vector está dirigido hacia abajo. Por otra parte, en el caso de la caída libre, el cuerpo se suelta, por lo tanto su velocidad inicial es 0, P sub 0 igual a 0. Mientras que si el cuerpo se arroja verticalmente hacia abajo, este movimiento no es caída libre, porque el cuerpo arranca su movimiento con una velocidad inicial diferente de 0. La posición o distancia recorrida en estos movimientos es la altura, simbolizada por la letra H minúscula. Ahora, si se desea hallar el tiempo total que ha permanecido en el aire un objeto que se ha lanzado verticalmente, entonces se dispone de dos movimientos. O sea, deseamos el tiempo al lanzar un cuerpo verticalmente, se tiene dos movimientos. Primer movimiento, un lanzamiento vertical hasta que el objeto alcanza su altura máxima. O sea, de subida, un movimiento vertical de subida hasta que el cuerpo alcanza su altura máxima. En este caso la velocidad final es 0 y se detiene. Es un movimiento desacelerado o retardado, porque su velocidad va disminuyendo hasta que se detiene. Mientras que y de regreso es un segundo movimiento es el trayecto de bajada o de regreso. Este es una caída libre, o sea, la velocidad final de subida va a ser la velocidad inicial para bajar. Este segundo movimiento es acelerado. Entonces tenemos, cuando lanzamos un objeto, el movimiento de subida es desacelerado y el movimiento de bajada es acelerado. Tener presente que en ambos casos el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y el tiempo que permanece el objeto en el aire se denomina tiempo de vuelo y es el duplo, o sea, el doble del tiempo de subida o bien del tiempo de bajada. Entonces tenemos el resumen de fórmulas. La aceleración se simboliza por la letra G, es constante igual a 9.8 o 9.81 metros por segundo cuadrados.
tenemos la fórmula de caída libre, la fórmula de lanzamiento vertical, similar al movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado con signo más y el retardado o desacelerado con signo menos. Tener presente que se cambia la A por G. La altura máxima en el lanzamiento vertical, Hmax, se simboliza, es cuando su velocidad final es igual a 0. Algunos textos en la resolución de problemas, como no son de tan alta precisión, toman la aceleración de la gravedad G igual a 10.0, o sea, simplemente 10 metros por segundo cuadrados. Ahora les presento una serie de problemas resueltos de aplicabilidad. Primer problema. Un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál será su velocidad 5 segundos después? ¿Y qué espacio habrá recorrido en ese tiempo? Entonces, siempre acostúmbrense a hacer un pequeño diagrama del problema. Entonces, lanzamos un cuerpo hacia abajo, naturalmente, su velocidad inicial es 0. Se deja caer en caída libre, se deja caer, velocidad inicial 0. El cuerpo comienza a bajar y pasa por un punto A. Por un punto A, cuando pasa por ese punto A, dice que la velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces, digamos la velocidad en el punto A, 20 metros por segundo. Y el cuerpo sigue bajando. Transcurren 5 segundos y ya irá en la posición o en el punto B. Digamos la velocidad B, su velocidad en el punto B, nos las preguntan cuando pasa por el punto B. Y 5 segundos después, ¿y qué espacio o qué altura ha recorrido de ir de A hacia B? Entonces tenemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. El cuerpo va bajando, entonces un movimiento acelerado. Entonces la velocidad final es la velocidad en el punto B cuando pasa por el punto B. La velocidad inicial será cuando, como es en el trayecto de A hasta B. Entonces la velocidad inicial será la velocidad en el punto A más gravedad por tiempo. Reemplazamos la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el punto A nos dicen que es de 20 metros por segundo. Aquí nos dan ese dato, 20 metros por segundo, más la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado por 5 segundos, que es el tiempo transcurrido 5 segundos después. Aquí cancelamos el 2 de exponente con segundos, nos queda metros por segundos. Nos queda 20 más 9.8 por 5 da 49. 20 más 49 es 69 metros por segundo. O sea, la velocidad cuando pasó por el punto B es de 69 metros por segundo. Ahora, tenemos que la altura es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Nuevamente el movimiento desacelerado es con signo más. Entonces reemplazamos la velocidad inicial, no es la velocidad con que se soltó, sino la velocidad cuando pasó por el punto A, porque estamos analizando el movimiento entre el punto A y el punto B, de la posición A a la posición B. Entonces reemplazamos velocidad inicial 20 metros por segundo, tiempo 5 segundos después, más un medio, la aceleración, sea la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado por el tiempo 5 segundos elevado al cuadrado. Nos queda 20 por 5, 100 metros. Hacemos la operación que sea 5 al cuadrado, 25. 25 por 9.8 y divide entre 2. Eso nos da 122.5 metros. Unidades, aquí segundos y segundos se cancelen, nos quedan metros. Aquí estos segundos quedan al cuadrado. El segundo cuadrado con segundo cuadrado que están dividiendo se cancela y nos quedan metros. Entonces tenemos que la altura es 100 metros más 122.5 metros. Al sumarlo nos da 222.5 metros. Esa es la altura o espacio recorrido de ir de A hasta B. Segundo problema. Dentro de un pozo se lanza una piedra hacia abajo con una velocidad de 50 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida por la piedra y cuál es su velocidad? Entonces nuevamente tenemos un monachito, se lanza una piedra, los mete una piedra, su movimiento se lanza hacia abajo con una velocidad de 50 metros por segundo. Recuerden que no es caída libre porque tiene una velocidad inicial que no es 0. No se suelta el cuerpo sino se lanza la piedra.
con una velocidad de 50 metros por segundo. Y él comienza a bajar. 2 segundos después, al cabo de 2 segundos, o sea, 2 segundos después de haberse lanzado, ¿cuál es su distancia recorrida? O sea, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Y qué velocidad lleva la piedra en ese instante cuando transcurrieron los 2 segundos? Entonces tenemos que distancia, recuerden que es X, posición, distancia o altura, es velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad por tiempo cuadrado, más porque es lanzamiento vertical hacia abajo. Entonces acelerado, el movimiento es acelerado con signo más. Reemplazamos velocidad inicial 50 metros por segundo por tiempo 2 segundos más un medio gravedad 9.8 metros por segundo cuadrados por tiempo elevado al cuadrado, o sea 2 segundos, que es el tiempo que nos dan al cabo de 2 segundos elevado al cuadrado. Efectuamos operaciones indicadas, aquí nos queda 50 por 2, 100. Estos segundos dividiendo se cancelan con estos segundos, nos queda metros. Aquí tenemos 2 al cuadrado da 4 por 9.8 dividido entre 2 da 19.6 unidades. Estos segundos al cuadrado son segundos cuadrados. Estos segundos cuadrados multiplicándolos o en el numerador se cancelan con estos segundos cuadrados en el denominador, y las unidades resultantes es metros. Entonces tenemos 100 más 19.6 metros nos da 119.6 metros. O sea que al transcurrir 2 segundos el objeto ha recorrido o ha bajado una distancia de 119.6 metros. Nos preguntan la velocidad final o la velocidad en ese instante, 2 segundos después del lanzamiento. Entonces tenemos que la velocidad, en este caso final, a esos 2 segundos después es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Nuevamente signo más porque el movimiento es acelerado. Reemplazamos velocidad inicial 50 metros por segundo más gravedad 9.8 metros por segundo cuadrados por el tiempo 2 segundos. Nos queda 50 metros por segundo. Aquí estos segundos que están multiplicando están en el numerador, se cancelan con un segundo acá, o sea con este exponente 2, y nos queda metros sobre segundos. 9.8 por 2, 19.6. 50 más 19.6, 69.6 unidades metros por segundo. Esta es la velocidad 2 segundos después de que el objeto o la piedra ha sido lanzada. Tercer problema. Una piedra cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 metros del suelo. A los 2 segundos, o sea 2 segundos más tarde, pasa por delante de otro observador que está a 200 metros del suelo. Calcular altura desde la que cae. B, la velocidad con que choca contra el suelo. Entonces tenemos el problema. Un cuerpo cae, o sea, su velocidad inicial 0, desde una altura h. Pasa frente a un observador número 1, este observador está a 300 metros del suelo. 2 segundos después pasa por un segundo observador 2. Este segundo observador está a 200 metros del suelo. Pregunta, ¿desde qué altura cae? ¿Y con qué velocidad choca contra el piso, contra el suelo? Entonces hay 2 movimientos. Cuando pasa por el observador 1 y luego por el observador 2. Entonces, cuando tiene que recorrer h, una distancia h, como del observador al piso hay 300 metros, entonces del momento en que fue lanzado hasta el observador 1 será h menos 300. h menos 300. Análogamente, cuando pasa por el observador 2, la distancia total que debe recorrer es h, pero el observador 2 está a 200 metros, de donde fue lanzado hasta el observador 2 son 200 metros. Esta distancia, este movimiento, este tramo de movimiento de velocidad inicial 0 de cuando se lanzó hasta el observador 1, tengamos un tiempo t, o sea, de cuando se lanzó hasta el observador 1, un tiempo t.
2 segundos más tarde, entonces ese tiempo t más los 2 segundos para el observador 2. Entonces en el observador 1 que tenemos esta distancia de que se lanzó al observador 1 será h menos los 300 metros, igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo cuadrado. La velocidad inicial es 0, entonces nos queda h menos 300 igual un medio, gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado por t cuadrado. Al hacer operaciones nos queda h menos 300 9.8 por un medio da 4.9 t cuadrado. Ese para el observador 1. Ahora, análogamente para el observador 2, la distancia será h menos los 200, o sea, desde que se lanzó hasta cuando pasó por el observador 2. ¿Qué tiempo? El tiempo que transcurrió cuando pasó por el observador 1, que hemos llamado t, más los 2 segundos después, o sea, por eso será t más 2. Entonces la fórmula será h menos 200, h igual velocidad inicial por tiempo, que es velocidad inicial 0, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Nuevamente, aquí está h es toda. El observador 1, como está a 300 metros, entonces desde que se lanzó a cuando pasó por el observador 1 será h menos 300 con tiempo t. Cuando pasó por el observador 2 tenemos la altura total menos estos 200, que es la altura donde se encuentra el observador, entonces será h menos 200. ¿Qué tiempo? El inicial cuando pasé por el observador 1 más los 2 segundos después. Tenemos esta fórmula, entonces tenemos fórmula 1, h menos 300 igual a 4.9 t cuadrado. Segunda fórmula, h menos 200 igual a 4.9 factor de t más 2 elevado al cuadrado. Si restamos estas dos, entonces aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables. A la primera ecuación le vamos a restar la segunda, entonces h menos h, 0. Menos 300, menos, o sea más, menos 300 más 200 menos 100. Queda 4.9 t cuadrado menos 4.9 por t más 2 al cuadrado. Esto hacemos una transposición de términos. La parte que está a la derecha pasa a la izquierda y recíprocamente la parte de la izquierda pasa a la derecha. Entonces, este menos 4.9 t más 2 al cuadrado que está con signo menos pasa con más, y este 4.9 t cuadrado que está con más pasa con menos. Igual, menos 100 que está al lado izquierdo pasa al lado derecho como más 100. Aquí podemos factorizar 4.9. 4.9 factor de t más 2 elevado al cuadrado menos, como factorizamos el 4.9 nos queda t cuadrados. Hacemos esta operación dentro del corchete. Cuadrado el primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos t cuadrado. Simplificamos. T cuadrado se cancela, nos queda 2t más 4. 2t más 4 le podemos factorizar el 2. 2 factor de t más 2. Listo. 4.9 por 2 da 9.8. T más 2 igual a 100. Hacemos operaciones. 9.8 por t, 9.8 más 9.8 por 2, 19.6 igual a 100. Este más 19.6 pasa como menos 19.6 al lado derecho de la igualdad. 100 menos 19.6 da 80.4. Y este 9.8 que está multiplicando t pasa a dividir. Da 4.1 segundos. Ese es el tiempo que transcurrió desde que se lanzó, desde que se dejó caer libremente hasta que pasó por el observador 1. 4.1 segundos. Ahora, como nos pregunta, continuamos aquí el ejercicio. Como nos pregunta, es la altura en donde fue dejado caer el objeto. Entonces tenemos 4.1 segundos, lo que le decía es el tiempo transcurrido en caer desde los 300 metros. O sea, este es el tiempo. Ahora, tenemos como h menos 300 igual a 4.9 t cuadrado y h menos 200 igual a t más 2 al cuadrado. Reemplazando el valor de t en una de las dos expresiones, reemplazamos en la primera 4.1
al cuadrado, efectuamos operaciones, este menos 300 pasa como más 300. Entonces nos queda 4.1 al cuadrado por 4.9 da 82.4 más 300, 382.4 metros. Esta es la altura de donde se lanzó. 4.1 segundos nuevamente es el tiempo transcurrido en caer desde el lanzamiento hasta el observador 1 hasta los 300 metros hasta acá, ya. Ahora, velocidad con que choca contra el suelo, la velocidad con que cae al piso. Entonces tenemos esta fórmula: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual 2 veces gravedad por altura. Entonces tenemos que velocidad al cuadrado es igual a 2 por 9.8 por la altura, toda la altura recorrida, 382.4 metros. Multiplicamos 2 por 9.8 por 382.4 y este b cuadrado, entonces este 2 de exponente pasa a raíz y nos queda raíz de 7495.04 unidades metro por segundo. Al sacar la raíz nos da la velocidad con que cae el piso es de 86.58 metros por segundo. Cuarto problema: un niño arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Calcular, parte A, la altura máxima que alcanza. Parte B, el tiempo que tarda en volver a las manos del niño. Entonces, el jovencito lanza una pelota hacia arriba. Entonces, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Vimos que cuando se alcanza, la altura máxima se alcanza cuando la velocidad final es 0. Entonces tenemos velocidad final el 0, el cuerpo va subiendo para una altura máxima. Fórmulas: tenemos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura. Este signo menos significa que el movimiento es desacelerado o retardado. Entonces, como la velocidad final es 0, al reemplazar nos queda menos velocidad inicial al cuadrado igual a menos 2 veces gravedad por altura máxima. La altura máxima porque la velocidad final es 0. Quitamos los signos menos, nos queda velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces gravedad por altura máxima. Y despejamos Hmax, altura máxima. Este 2G que está multiplicando pasa a dividir. Ahora reemplazamos la velocidad inicial, gravedad, por los datos. Velocidad inicial 15 metros por segundo, todo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, o sea 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. 15 al cuadrado es 225 metros cuadrados, segundos cuadrados, se eleva el número o la constante a la potencia y las unidades también a dicha potencia. Segundos cuadrados y segundos se cancelan. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se cancela y podemos cancelar un metro, nos queda un metro arriba. Entonces nos queda 225 dividido entre 19.6, eso da 11.48 metros. Entonces la altura máxima alcanzada por la pelota es de 11.48 metros. Ahora nos pregunta el tiempo en ir en volver. Entonces tenemos que ver velocidad final, entonces podemos calcular el tiempo de subida, el tiempo de ida. Y vimos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo en ir y volver es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Entonces calculemos el tiempo de subida. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, menos nuevamente porque el movimiento es retardado o desacelerado. Esta gravedad por tiempo, este término que está al lado derecho de la igualdad, lo pasamos al lado izquierdo y despejamos tiempo. La G que está multiplicando a T pasa a dividir. Reemplazamos y nos queda que T es igual a 1.53 segundos. Ese es el tiempo que tarda la pelota en llegar a la parte de arriba, a la altura máxima. El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida o el tiempo de bajada. Entonces será 2 por 1.53, da 3.06 segundos. Entonces el tiempo en ir y volver, o sea el tiempo de vuelo, es de 3.06 segundos. 3.06 segundos. Quinto problema: se deja caer un objeto desde lo alto de un edificio de 20 metros de altura. Calcule, parte A, velocidad con que llega al suelo. Parte B, tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces tenemos un pequeño
Diagrama del ejercicio: 20 metros de altura desde la parte superior a 20 metros de altura del suelo. Se deja caer un objeto, o sea, la velocidad inicial es 0. Baja, caerá hacia abajo con una velocidad final. Esta es la que preguntan: ¿con qué velocidad final llega al piso? ¿Y qué tiempo tarda en llegar al piso? Entonces tenemos fórmulas: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces gravedad por altura. El movimiento es acelerado, entonces aquí es positivo la g. Entonces velocidad inicial vale 0. Entonces despejamos el 2 de potencia, pasa a raíz. Entonces nos queda que la velocidad final, o sea, la velocidad con que llega al suelo, es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazamos gravedad 9.8 metros por segundo cuadrados y la altura, que es lo alto del edificio, 20 metros. Eso da 2 por 9.8 por 20, 39.2 metros por metro, metros cuadrados sobre segundo cuadrados. Extraemos raíz de 39.2, 19.8 metros sobre segundo. Raíz de metros cuadrados, metros, y raíz de segundo cuadrado, segundo. Entonces la velocidad con que llega al suelo, con que choca contra el suelo, es de 19.8 metros por segundo. Ahora veamos qué tiempo transcurre en llegar al suelo. Nuevamente, entonces tenemos ahora que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad final, o sea, la velocidad con que llega al piso o al suelo, es de gravedad por altura. Despejamos t. Gravedad por tiempo, perdón. Velocidad final, gravedad por tiempo. Despejamos tiempo, t. Esta g que está multiplicando pasa a dividir. Y la velocidad final es la que calculamos anteriormente, o sea, 19.8 metros por segundo sobre la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrados. Hacemos la división: 19.8 dividido entre 9.8, 2.02. Metros con metros se cancelan, este segundo cuadrado sube, queda segundo cuadrado sobre segundos, da segundos. Entonces el tiempo que tarda en llegar al suelo es de 2.02 segundos. Sexto problema: se arroja verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 25 metros por segundo desde lo alto de un edificio de 15 metros de altura. Calcule su velocidad y altura a los 2 segundos. O sea, se lanza desde los 15 metros de altura desde un edificio, se lanza naturalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, o sea, 2 segundos más tarde, ¿qué altura lleva y cuál es la velocidad al cabo de esos 2 segundos? Entonces, movimiento hacia arriba, entonces tenemos un movimiento desacelerado o retardado. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces velocidad, reemplazamos la velocidad inicial, es de 25 metros por segundos. La gravedad es de 9.8 metros por segundos cuadrado y el tiempo transcurrido 2 segundos. Efectuamos operaciones indicadas. Segundo cuadrado, con este segundo se cancela y nos queda metros sobre segundo, un segundo en el denominador. Entonces tenemos 25 menos 9.8 por 2, 19.6 unidades metros sobre segundos. 25 menos 19.6 da 5.4 metros por segundo. O sea, esa es la velocidad que lleva a los 2 segundos del movimiento, transcurridos 2 segundos. Ahora tenemos que altura. La altura es velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 25 metros por segundo, tiempo 2 segundos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, reemplazamos en la fórmula para la altura y tenemos 25 por 2 da 50. Segundos con segundos se cancelan, segundos dividiendo, segundos multiplicando se cancela, nos queda unidades metros, menos 2 al cuadrado 4, 4 por un medio da 2, por 9.8, 19.6 unidades. Segundos al cuadrado, segundos cuadrados, multiplicando con estos segundos cuadrados que están dividiendo, se cancela y nos queda unidades metros. Entonces nos queda que la altura es de 50 metros menos 19.6 metros. A efectuar la resta o sustracción nos da 30.4 metros. O sea, esa es la altura
transcurridos 2 segundos del movimiento. A esa altura le sumamos la altura del edificio, los 15 metros. Entonces la altura desde el piso será los 15 metros de la altura del edificio más los 30.4 metros que ha subido la pelota en ese movimiento. Eso nos da 15 más 30.4, 45.4 metros. Esa es la altura desde el piso de la pelota al transcurrir 2 segundos de movimiento que se ha lanzado desde un edificio de 15 metros de altura.